un primer pantallazo de lo general a lo particular. ¿Qué te dijeron las urnas o qué nos dijeron las urnas, Ricardo? ¿Esto debe preocupar al gobierno? ¿Es el gran derrotado? ¿Cuál tu mirada? Bueno, primero el dato estructural, ¿no? Esto consolida el tránsito de un sistema político de partido único, de partido hegemónico que tuvimos durante 2 décadas, a un sistema de democracia multipartidaria de base ancha, ¿no? Con muchas opciones, con muchas alternativas, con muchas diferencias. Eso expresan este proceso y los resultados electorales sobre todo, ¿no? Bueno, tú ya lo has explicado largamente, no voy a repetir, ¿no? Pero ninguna fuerza, digamos, ha logrado una preeminencia, ni siquiera el gobierno que intentó con esta Alianza Patria y que solo consiguió finalmente 2 gobernaciones y una alcaldía. Tampoco la Alianza Libre, ¿no? Que solo obtuvo 2 gobernaciones y solamente gente nueva de Chuquisaca tuvo una gobernación y una alcaldía. Entonces, todo lo demás es diversidad, ¿no? Dispersión, etcétera, lo que muestra un nuevo país, ¿no? Un nuevo sistema político, como digo, una democracia multipartidaria de base ancha, que tendrá que ir buscando maneras de institucionalizarse, ¿no? Ese para mí es el dato fundamental. Yo no creo que hayan habido ganadores netos en esta compulsa. Creo que han habido perdedores claros, muy contundentes, como el caso de Samuel Doria Medina y Unidad Nacional, por ejemplo, que ha quedado prácticamente desaparecido del mapa político territorial. Tiene una representación en la Asamblea Legislativa, pero territorialmente ya no tiene nada. Lo propio Andrónico Rodríguez, lo propio el MAS arcista, podemos decir lo mismo de los adherentes de Edman Lara, ¿no? Ellos son los grandes perdedores, es decir, no tienen ninguna representación, ¿no? Los demás han hecho un papel discreto, ¿no? Nada parecido a lo que lograron en las elecciones generales, ¿no? Claro. Pero están ahí, tienen alguna representación en lo territorial y hay una insurgencia, una emergencia de una Bolivia multicolor, ¿no es cierto? De una Bolivia muy diversa que nos va a obligar a reaprender a vivir en una democracia de consenso, de pactos, de acuerdos, y ya no aquella democracia del pensamiento único, del levantar la mano y de que solamente haya una línea, ¿no? Ahora habrá que reaprender a concertar y a pactar. Erika, ¿qué nos deja estos resultados? El gobierno que tiene 2 gobernaciones, una que tiene ahí diríamos, unos cuestionamientos de legalidad, el caso de Luis Revilla, pero bueno, finalmente se hizo de esa gobernación el gobierno. Libre, que también mantiene que tiene 2 gobernaciones, el levismo una, y de ahí liderazgos ya muy locales y regionales en el resto de los departamentos. ¿Qué nos está diciendo? Diego, yo quisiera en primer lugar sumarme al análisis que hace Ricardo Vaz respecto a la reconfiguración del sistema político, que a nivel del Estado multinivel se expresa con plurimulti. Ahora sí, lo plurimulti adquiere una fuerza muy importante y vital a lo largo del territorio. Lo que sí me gustaría señalar es de que no nos debería asombrar lo que no nos debería asombrar esta incongruencia entre los resultados de nivel nacional con respecto a los resultados del nivel subnacional o autonómico. ¿Por qué motivo? Porque desde mi punto de vista, ya y analizando las cifras, inclusive en la fase más hegemónica del propio evismo, estoy hablando de las elecciones de 2011 y la emergencia inclusive el 2006 del evismo y el 2014, había un nivel de incongruencia entre la dominación y la presencia dominante del MAS a nivel nacional en gobernaciones y alcaldías importantes respecto a lo que eran lo que era su presencia
en el nivel nacional. O sea, si tenía 65% de votación a nivel nacional, llegaba a 45%, y ahí sí había una gran diversidad y una gran dificultad de poder, en la polarización, de dialogar con los diversos y de generar niveles de consensos que son imprescindibles, como ha dicho Ricardo, en esta nueva realidad, con los diferentes, con las distintas fuerzas políticas. Allí sí, el otro elemento que quiero destacar, ahora que cerramos un proceso electoral, creo que ayer, más que pensar en los resultados, estábamos pensando en el día después, y ese día después tiene que ver con gobernanza y gobernabilidad al interior de las asambleas legislativas, que responden a un sistema electoral bastante anacrónico, diverso. En las regiones autonómicas, el sistema electoral de Tarija, de Santa Cruz inclusive, y ni qué decir el del Beni, que es mayoritario, trae pues resultados bastante incongruentes y a veces sorpresivos. No me voy a referir en este momento al tema del sistema electoral, pero sí me quiero referir a que ayer se cierra un ciclo no solamente el sistema partidario en términos formales, sino un ciclo político en términos de los desafíos que debe encarar el país en torno en base a protagonistas que son nuevos, que son renovados y que serán pues los actores de la transición y de esta transición a un nuevo ciclo, y que deberán ser ya sea o obstaculizadores o no funcionales, pero sí colaboradores a generar esta nueva transición para terminar de borrar ese pasado, las lecciones aprendidas, las buenas y las malas del pasado neoliberal y del pasado de los 20 años del autoritarismo electivo y además dogmático, ¿no? Y anacrónico del propio Evo Morales con la propia realidad. Entonces, yo creo que este es el primer tema. Ha habido fatiga electoral, creo que hemos tenido una maratón electoral que pesa en el elector, y lo cual nos lleva a pensar que en el marco de las reformas que se van a plantear, y aquí termino, a futuro debemos restituir el calendario electoral que se daba en los procesos intermedios, digamos, en los tiempos intermedios, o sea, elecciones a medio término de las elecciones autonómicas, porque no es posible que un gobierno que esté saliendo y encarando una crisis, o cualquiera sea, en cualquier condición, tenga que encarar una elección subnacional autonómica tan importante para la gobernanza vertical a pocos meses. Entonces, más aún cuando urgen tomar medidas de naturaleza estructural en un contexto tan complejo como el que estamos viviendo. Yo aquí termino, pero aquí estamos frente a los nuevos actores de una renovación, los actores que podrán escribir historia en esta transición que se está operando en el país a nivel político, social y electoral. Eso lo hemos visto anoche. Gracias, Erika. Vladimir, igual, ¿qué nos dejó? Y después nos guardamos el análisis particular de Santa Cruz, por favor, a nivel nacional. ¿Qué nos deja, qué muestra este proceso electoral, subnacional o autonómico, que concluyó ayer con el balotaje? Considero que consolida el cambio político en el país después de 18 meses intensos electorales. Creo que la gran lección de ayer es que el país ha votado y ha consolidado un cambio, reconfigura el poder político, y esto yo lo pondría con las siguientes características. La primera, la gente se cansó de un modelo político confrontador e improductivo. Si en la elección nacional la gente castigó al movimiento al socialismo, en esta elección autonómica también a otros líderes, probablemente de la otra vereda. Y lo grafican esto Evo Morales y el más autoritario en la elección nacional, y el señor Camacho, que era la antípoda en el otro extremo también de la confrontación política. Hace un año y medio probablemente nadie se imaginaba una derrota como la que ha tenido el señor Camacho. Entonces la gente se cansó de un modelo de confrontación y hoy abre una nueva etapa en el país. Segundo, emergen nuevos liderazgos, sí, emergen nuevos liderazgos como
Juan Pablo Velasco en Santa Cruz, como otros liderazgos en el país, pero también retornan viejos liderazgos que han tenido habilidad política, pero estos liderazgos tradicionales, por llamarlo de alguna manera, tienen una característica común: son más dialogantes y menos confrontadores. Para algunos podrían ser inclusive más atemporadores con el poder. Hablo de Lucho Revilla, del propio Mario Cosío, que ha quedado por ahí, pero su liderazgo vuelve a resurgir en Tarija. Ya hablaremos de los déficits democráticos de la elección, pero este panorama electoral es variopinto, que demuestra cambio político, reconfiguración, un amplio abanico de colores. Los partidos políticos de la confrontación, lo decía creo Ricardo, Unidad Nacional, pero también el Movimiento Demócrata Social en Santa Cruz, quedan prácticamente en los márgenes de la competición política, emergen nuevos actores, no hay un sistema de partidos propiamente de nuestra democracia, eso hay que construirlo. Una de las tareas, de las tantas tareas que se abren en el nuevo tiempo, seguramente serán aquello, y adicionalmente a que se vota con un signo de renovación en muchísimas regiones del país. También creo que es una llamada de atención al gobierno del presidente Rodrigo Paz, porque él apostó en algunos departamentos más decididamente que otros, no le ha ido bien en términos electorales, y desde ahora creo que se acaba el cantinfleo nacional y hay que empezar a trabajar en serio. La gente votó cambio, pero todavía hay incertidumbre sobre qué clase de cambio es el que le van a brindar las autoridades electas, y de hoy para adelante se acaba el proceso electoral y viene la tarea en serio de construir un país que pueda representar más genuinamente a todos. Creo que la foto de ayer o de esta elección autonómica es más genuina que la elección nacional. ¿Por qué? Porque en la elección nacional teníamos una distorsión, el voto nulo del masismo. La elección de ayer, o la primera y segunda vuelta de la elección autonómica, en ese sentido ya no tiene esa distorsión, al margen de los otros problemas electorales que ha habido, y este es el nuevo panorama que nos deja el país. Desafiante para las autoridades, pero creo también con una enorme expectativa para los ciudadanos.